Oye, Ismara, ¿tú sabes cuáles son los 3 atributos que debe de tener toda construcción arquitectónica? Pues no creo que sea bueno, bonito y barato, ¿sí? No, no, no. Lo que pasa es que aquí en este texto hablan de Vitruvio, de lo que él creía sobre las construcciones. A ver, espera, Vitruvio. ¿El hombre de Vitruvio? El de Leonardo da Vinci, ¿no? El dibujo que tenía como un hombre así. Ese mismo. Ah. Sí, pues resulta que fue un arquitecto romano que vivió hace más de 2000 años, ¿eh? Y que además de construir, también trabajó el tema de la proporción perfecta en la arquitectura y en los humanos. Por eso Leonardo le puso Vitruvio a su dibujo sobre la proporción humana. Wow, no cabe duda de que a la cama no te irás sin saber algo más. Bueno, pues el chiste es que Vitruvio dijo que las construcciones arquitectónicas deberían de tener 3 atributos: finitas, utilitas y ventosas. A ver, o sea, firmeza, utilidad y ¿qué son ventusas? Pues belleza, amiga. Pero claro, si la arquitectura es otra de las bellas artes. Oye, pero ahora que mencionas a Leonardo, me estoy acordando de una cúpula que se construyó durante el Renacimiento. ¿Te parece si vamos a verla? Vamos, y que comience su programa de pensamiento matemático. La cúpula de la Catedral de Santa María de la Flor es un ejemplo de que el arte y las matemáticas van de la mano. Localizada en el corazón de la ciudad de Florencia, en Italia, la catedral necesitó de 150 años para ser construida a causa de varios factores. Uno de ellos fue que el proyecto de desarrollo sufrió varios cambios a lo largo del tiempo. Esto debido a que en la época renacentista, Florencia era una de las capitales del comercio global y el dinero y el poder corrían a raudales. Para 1418, después de 100 años de construcción, la catedral seguía sin cúpula. Fue entonces que se abrió un concurso. Aquel que hiciera la mejor propuesta se encargaría de la construcción. En la competencia fueron 2 los grandes contendientes, el escultor Lorenzo Guiberti y Filippo Brunelleschi. Este último no solo es ahora considerado el padre de la arquitectura renacentista, sino que en ese momento su trabajo era pagado por los Medici, una de las familias más adineradas y poderosas de la época. Fue así que el proyecto de Brunelleschi resultó el ganador, mientras que Guiberti se encargó de ayudarle. Aunque la construcción de la cúpula parecía algo sencillo, en realidad era un verdadero problema arquitectónico y matemático. En el tema arquitectónico, los renacentistas querían crear algo que rompiera con lo gótico, una corriente artística que había dominado durante la Edad Media. Algunos ejemplos de construcciones del estilo gótico son la Catedral de Notre Dame en Francia, la Catedral de Burgos en España o la Catedral de Colonia en Alemania. En específico, lo que querían era eliminar los contrafuertes, que son unas estructuras externas que sostienen a los edificios. Es decir que, así como los huesos son los que le dan estructura a nuestro cuerpo, los contrafuertes son la manera ingenieril para que las catedrales góticas se mantengan en pie. ¿Cuál era la razón por la que los renacentistas querían eliminarlos en sus edificios? Porque los consideraban feos y porque estaban prohibidos en Florencia, debido a que sus enemigos los utilizaban en sus construcciones. Además, querían rescatar la forma clásica de los domos mediterráneos, que tenían una configuración de octágono. Aquí es donde entra la complejidad matemática. El hueco para construir la cúpula era un espacio ortogonal que, por los cambios del proyecto, tenía 52 metros sobre el nivel del suelo y una extensión de 44 metros. A partir de estas dimensiones, se calculó el tamaño que debía tener la cúpula. Sin embargo, no existía suficiente madera en la región para construir el andamiaje que pudiera sostener el peso de la cúpula. Ante las peticiones artísticas de la época, de las condiciones matemáticas para su construcción y de la disponibilidad de material, hoy podemos reconocer que son varias las soluciones arquitectónicas e ingenieriles de Brunelleschi. Primero, decidió utilizar ladrillos, debido a que son ligeros, a comparación de las piedras y fáciles de preparar. Además, ingenió construir un doble cascarón. También solucionó el tema de la extensión de 44 metros al colocar de forma interna piedras con cadenas de hierro,
cada una con forma de octágono también, para que funcionara como los aros que sostienen las maderas de un barril. Es así que en cada una de las aristas del octágono se colocaron 4 puntos con estas piedras y sus cadenas. Una en la base, otra en la parte alta del domo y 2 entre estos puntos. Una quinta cadena se hizo de madera, misma que se colocó entre la segunda y tercera piedra con su cadena de acero. Asimismo, le agregó unas costillas internas que están en las aristas del octágono y que se curvan hacia el punto central del domo. Fueron estas costillas las que también funcionaron como plataformas para que los trabajadores pudieran construir sin necesitar un andamio. Gracias a que los 4 millones de ladrillos tienen un acomodo particular, cada uno de ellos resiste la compresión del arco y al mismo tiempo le transfiere la carga a las costillas. Es así que la Catedral de Florencia tiene el primer domo octagonal en la historia de la humanidad, construido sin utilizar madera para sostenerlo durante su desarrollo. Por esta razón, es uno de los proyectos más impresionantes del Renacimiento y hasta nuestros días. No por nada, en el centro de Florencia, una estatua de Brunelleschi dirige su mirada hacia el domo, su logro más grande. Acabamos de escuchar sobre el hito matemático y arquitectónico de lo que fue el domo de la Catedral de Santa María de la Flor en Florencia, Italia. Para seguir hablando sobre las matemáticas y la arquitectura, vamos con nuestro siguiente invitado. Ahora estamos con el arquitecto Arturo Velázquez Ruiz de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Hoy hemos estado platicando sobre esta cúpula de la Catedral de Florencia, pero nos gustaría que nos pudieras dar otro ejemplo que combinara perfectamente las matemáticas con el arte. Bueno, pues primero vamos a empezar por la definición de arquitectura. Arquitectura es una disciplina que tiene una parte artística, es decir, esta que tiene que ver con el diseño, con la innovación, pero también tiene esta parte técnica que tiene que ver con el cálculo, con la construcción. Y al conjuntar las dos es cuando realmente tenemos estos grandes ejemplos de arquitectura como la que mencionas, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, pues hemos tenido una evolución porque cambian los materiales, cambia nuestro conocimiento y obviamente podemos ir teniendo ejemplos a lo largo de la historia que van haciendo cada vez edificios pues más complejos, ¿no? Pero bueno, ahora hablando un poquito de cosas más recientes, pues hay ejemplos bastante novedosos que nos permiten ver esa liga entre las matemáticas y el arte. Te daría yo 2. Uno es el Museo del Louvre en Abu Dhabi, no el Museo del Louvre tradicional en París, sino la sucursal, digamos, que tiene en Abu Dhabi, que diseñó Jean Nouvel, un arquitecto, y esta tiene una cúpula muy chaparrita, muy bajita, pero muy grande, prácticamente cubre alrededor de 180 metros de diámetro sin un apoyo, ¿no? Wow. Y esta fue diseñada por medio de conceptos matemáticos que tienen que ver con el caos, con la complejidad. Entonces, algo sumamente interesante. Y el otro que te podría dar sería el Centro de Convenciones de la Ciudad de Educación de Qatar, también en el Medio Oriente. Esta fue diseñada por un arquitecto que se llama Arata Isozaki, y en esta lo que el arquitecto trató de hacer fue optimizar el uso de los materiales, optimizar el uso de toda la tecnología con la que contaba, y por medio de procesamientos computacionales matemáticos logró generar una estructura que parece un árbol, pero que no está diseñada a simple sentimiento, sino que está calculada para optimizar todo el gasto de energía y de materiales al construirla. Entonces es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Wow. Oye, ¿y la arquitectura entonces actualmente prefiere utilizar materiales novedosos o también se basa a veces como un poco o se apoya un poco del ingenio para apoyar los cálculos matemáticos? Bueno, sin duda, hoy en día tenemos materiales que nos permiten generar construcciones que hace 100 años, 200 o más años atrás, pues no hubiéramos podido construir, simplemente porque o no los teníamos a la mano o tampoco sabíamos cómo utilizarlos para efectos de construir edificios, ¿no? Pero eso no quita la importancia de los materiales tradicionales. Tenemos hoy en día arquitectos que construyen grandes obras con tabiques de barro o, por ejemplo, un ejemplo más, el Estadio Nacional de Japón, en Tokio, que iba a ser utilizado para las Olimpiadas que desafortunadamente se cancelaron, está construido de madera. Imagínate, un estadio de madera. El arquitecto Kengo Kuma lo que utilizó fue este material tradicional, pero de una forma muy novedosa, pues para diseñar este gran edificio, ¿no? Un estadio. Y por ejemplo, ahorita vimos en lo de
el domo de la catedral, que pues sí se necesitó mucha ayuda para construir este domo, pero nos gustaría saber si en la arquitectura pues también se necesita como del apoyo de otras materias para poder crear grandes construcciones. Claro, mira, muchos de los edificios, sobre todo de los que tienen una proporción más grande, estos grandes rascacielos que vemos en la Ciudad de México, en Monterrey o en otras ciudades del mundo, necesitan el apoyo de otras disciplinas que ayuden a los arquitectos a que podamos generar estas formas novedosas, ¿no? Claro. Entonces, es muy común que todo el cálculo estructural de un edificio de dimensiones importantes, pues no sean calculadas propiamente por el arquitecto, sino sean calculadas por un ingeniero civil y puntualmente por un ingeniero civil estructurista que nos ayuda a hacer todos los cálculos precisos para que el edificio pues se soporte, ¿no? Pero no es solo eso, también tenemos que ver muchas veces con topógrafos, con ingenieros hidráulicos, con ingenieros eléctricos. Incluso a veces tenemos que ver con disciplinas que pareciera que no están relacionadas prácticamente nada con la arquitectura. Wow, qué importante. O sea, creo que sí, uno no lo piensa, pero o sea, al momento en el que llegan este tipo de construcciones, sí es realmente importante considerar cuál es su impacto a nivel natural, ¿no? También. Claro. Y Vitruvio hablaba de que era muy importante que las construcciones tuvieran fuerza, utilidad y belleza. Pero ¿qué otro atributo tú le añadirías a una construcción o a la arquitectura? Bueno, además de estos tres conceptos que Vitruvio describió desde la antigüedad de firmeza, utilidad y belleza, yo agregaría la relación con el sitio y con su contexto. Un poco por lo que hablábamos, podemos tener edificios que son impresionantes en términos de su estructura, en términos de su escala, a lo mejor son muy grandes, a lo mejor son muy bellos en sí mismos, pero a veces no corresponden con su entorno. Y muchas veces por esta falta de relación que tienen con el entorno, y por entorno me refiero no solamente al terreno en el que están, sino con la sociedad con la cual conviven día a día, ¿no? A veces algunos ejemplos de arquitectura pueden traerles problemas a los vecinos, pueden generar que los vecinos los rechacen o que no los ocupen. Y por eso tenemos a veces estos grandes elefantes blancos que están ahí en medio de la ciudad y que pues poco utilizamos, ¿no? Wow. Oye, pues muchísimas gracias, Arturo, por esta entrevista. Creo que a los chicos les puede dar muchísimo material para conocer a los arquitectos tan ingeniosos que tenemos en México y también conocer un poco de la historia de nuestro país con respecto a la arquitectura, ¿no? Que hay mucho que investigar. Gracias por la invitación y ojalá también se animen a estudiar arquitectura. Necesitamos Sí. grandes arquitectos en este país. Así es. Muchas gracias. Y continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Tal como un carpintero necesita de su martillo o un pescador de su red, un arquitecto precisa de sus herramientas. A continuación vamos a construir una llamada pantógrafo, cuya estructura se basa en las matemáticas y que ha permitido a la humanidad duplicar planos. Los materiales que necesitamos son una pieza de cartón rígido, puede ser el reciclaje de una caja gruesa, no delgada como de cereal, 2 lápices o un lápiz y una pluma o pluma, 3 tornillos o clavos o tachuelas, una regla, unas tijeras o cúter, un dibujo para copiar, de preferencia un plano de construcción, unas hojas o cartulina en blanco como esta que tenemos aquí. Primero, con ayuda de la regla y el lápiz, trazaremos sobre el cartón 2 rectángulos de 20 por 2.5 centímetros cada uno. Listo. Listo. Posteriormente, trazaremos otros 2 rectángulos de 10 por 2.5 centímetros cada uno.
Una vez hecho esto, los vamos a recortar. A continuación, con ayuda del clavo o alguna de las navajas o tijeras, con mucho cuidado vamos a realizar agujeros en cada uno de los extremos de los 4 rectángulos, aproximadamente a 0.5 centímetros de alcanzar el extremo. En el caso de los rectángulos largos de 20 centímetros, haremos un tercer agujero a la mitad. Es así que los rectángulos de 20 centímetros tienen 3 agujeros y los de 10 centímetros tienen 2. Posteriormente, tomamos uno de los rectángulos largos y articulamos uno de sus extremos con el otro extremo del otro rectángulo largo. Los unimos con una tachuela o con un clavo o con un tornillo, de tal manera que no se caiga. Ahora, tomamos uno de los rectángulos pequeños. Unimos uno de sus extremos a la mitad de uno de los largos con una tachuela o con un clavo. Repetimos lo mismo con el otro rectángulo pequeño y el otro rectángulo largo correspondiente. Ay, Dismara, muy bien. A continuación formamos una L con los 2 rectángulos largos. Logrará que los 2 pequeños coincidan. En esa coincidencia colocaremos el marcador. En uno de los extremos libres de uno de los rectángulos largos colocamos el lápiz. Finalmente, en el extremo sobrante lo fijamos a nuestra mesa de trabajo o con una pinza o lo que se tenga para fijar, en este caso, un clavo. Ahora sí estamos listos para copiar el plano, Dismara. Sí, ahora sí, venga, a ver, tú Con el sostén. lápiz del extremo vamos a pasar su punto para el trazo, mientras que debajo del marcador colocamos esta hoja en blanco para reproducirlo. Adelante. ¿Listo? Listo. Y ¡Wow! Muy bien, pues Súper básicamente lo que hemos realizado es una escala de la mitad de la cúpula, que era nuestro plano. el pantógrafo es una herramienta que se basa en la forma geométrica del paralelogramo, que es una estructura de 4 lados, en el que 2 pares de ellos son paralelos y de la misma longitud, mientras que los ángulos opuestos son de una medida similar. En nuestro ejemplo, los lados AD son paralelos y de la misma longitud que BC, lo mismo que AB y DC entre ellos. Los ángulos internos de B y D son iguales, lo mismo que A y C. Las matemáticas no solo están en los cálculos para que una estructura se mantenga en pie, también están en los instrumentos que se utilizan para que esas estructuras sean muy bellas y útiles, Dismara. Con todo lo que hemos aprendido hoy, creo que la arquitectura tiene una buena combinación entre el arte y la ciencia, ¿no? También recuerda que tiene algo de ingeniería, De ciencia de materiales. de biología, por eso de las construcciones sostenibles. También tiene como de historia, ¿no? Por los que estudian los eventos y los sucesos, como el que vimos en la Catedral de Florencia. De antropología y arqueología, por los que estudian construcciones antiguas, civilizaciones del pasado. Ahora que lo dices, el estudio de las pirámides, del que ya hicimos un programa anteriormente, ¿no? Sí. Por ejemplo, a partir de su estudio podemos saber cómo se organizaban ciertas poblaciones y qué tecnologías utilizaban. También podemos saber qué ideas tenían. Por ejemplo, el que en Chichén Itzá se dibujara una serpiente bajando por las escaleras tenía que ver con sus creencias, los dioses a los que veneraban y, claro, su desarrollo matemático y astronómico. Al iniciar el programa pensaba que debías estudiar arquitectura para hacer construcciones que luego usan matemáticas. Pero ahora me doy cuenta de que puedo estudiar cualquier cosa y aún así tener relación con la arquitectura y las matemáticas. Incluso puedes estudiar matemáticas y luego hacer los cálculos de estructuras arquitectónicas.
tal como les contamos en nuestra siguiente cápsula. Cuenta la leyenda que el famoso físico y matemático Isaac Newton diseñó y construyó un puente en su lugar de trabajo, la Universidad de Cambridge. El puente está construido por piezas de madera acomodadas en forma de líneas tangentes, formando un arco entre ellas. Tomemos en cuenta que, en geometría, una tangente es una línea recta que toca una curva en algún punto. Ahora veamos el puente de Newton. Como se puede observar, cada una de las líneas rectas toca una vez a la curva que forma el arco del puente, de tal manera que estas líneas le dan estructura y soporte cuando están unidas. Además, esta estructura es eficiente, pues con unas cuantas piezas de madera se puede construir esta hermosa conexión sobre el río. El puente es tan elegante por su uso de las matemáticas que la leyenda cuenta que Newton no utilizó tuercas ni tornillos, y aún así podría sostenerse por sí solo gracias a los cálculos geométricos. Se dice que una noche, un grupo de estudiantes intentaron deshacer el puente y construirlo de nuevo, pero fueron incapaces de hacerlo por la complejidad de su conformación. Fue entonces que ellos le agregaron tornillos y tuercas ante su imposibilidad para resolver el problema matemático. Aunque la leyenda sirve para ilustrar el ingenio e inteligencia de Isaac Newton, lamentablemente es solo eso, una historia ficticia, pues él no construyó el puente. De hecho, para el momento de su confección, el afamado físico y matemático tenía ya 20 años de fallecido. En realidad fue ideado y construido por dos arquitectos llamados William Etheridge y James Essex. La buena noticia de esta historia es que cualquier puente que algún humano haya construido utiliza a las matemáticas para su estructura. No necesariamente con tangentes, aunque esta es una forma efectiva para mantenerlos en pie y ayudar a que alguien o algo pase de un lado a otro sin correr peligros. ¡Qué bonito puente matemático! Sin duda tiene los 3 elementos que mencionaba Vitruvio: firmeza, utilidad y belleza. Sobre todo firmeza. Imagínate que vas caminando sobre él y de pronto se cae. Ay, no. Claro, pero es que también recuerdo el episodio que hicimos sobre las pirámides y las matemáticas. Ahí está bien claro identificar la utilidad. Y para la belleza, ¿recuerdan el episodio que hicimos sobre arte y proporción áurea? Ahí hablamos sobre cómo el arte utiliza las proporciones matemáticas para crear armonía y que de forma natural nos parezca bello. Claro, sin duda que los arquitectos a través de la historia de la humanidad han sacado provecho del número áureo para que los edificios también sean hermosos. Incluso si no usan este número irracional, también son capaces de crear obras de arte. Oye, tienes razón. Pero de tanto pensar ya me dio hambre. ¿Qué tal si preparamos unos pepinitos con chilito piquín, Ay, sí, gran idea, me late. Pero bueno, ya nos vamos. Recuerden que queremos que hagan este programa con nosotros. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Para hacerlo, ingresen al grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Y cuéntenos, ¿cómo les fue con lo que vimos y aprendimos en el programa de hoy? ¿Tienen algún ejemplo de construcción en la zona donde viven que use las matemáticas? Seguro que sí. Queremos escucharlos. También recuerden usar el hashtag Elemental para poder encontrar sus respuestas. ¡Adiós! Cuídense.